Saludos, mi nombre es Miguel Villafañe, estudiante del doctorado en Ciencias Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En el desarrollo del seminario de epistemología abordamos el análisis de paradigmas epistemológicos con los que se ha construido el conocimiento en la cultura occidental en distintas épocas. En esta oportunidad nos acercaremos a la corriente intelectual del pensamiento occidental denominado materialismo y su vinculación con la dialéctica, las condiciones históricas y el hombre social. El materialismo será presentado como parte de los temas planteados en los libros de Ortega Valcárcel y Mark Horkheimer, donde se exponen el materialismo histórico de Carlos Marx y la teoría crítica del mismo Mark Horkheimer. Comencemos presentando el siguiente esquema general de manera sintetizada sobre aspectos claves que relacionan ambos planteamientos epistemológicos. Partamos de que todo este engranaje permitió la consolidación de las ciencias sociales como campo disciplinario en la construcción del conocimiento. La razón y la cultura racionalista son el eje en el cual se enlazan el materialismo, la dialéctica, las condiciones históricas y el hombre social, para dar forma a dos paradigmas, el materialismo histórico y la teoría crítica, cada uno como representación de la cultura investigativa occidental y específicamente centroeuropea. Daremos una breve definición de cada una de las áreas de conocimiento implicadas en esta construcción para establecer sus conexiones. Primero, comencemos hablando del materialismo como corriente intelectual occidental, donde la realidad y la verdad están en un mundo material y objetivo. El mundo es real, indiferentemente de los registros sensoriales del sujeto. Sus orígenes se remontan a la antigüedad grecolatina, renovada en el siglo XVIII con el enciclopedismo ilustrado. Obtiene su desarrollo posterior en el siglo XIX con el materialismo dialéctico. El sujeto es parte, así como a la sociedad, de esa realidad material. La dialéctica es pensamiento racional, totalidad como punto de partida del proceso de conocimiento. La realidad es movimiento, dinámica. La realidad misma es dialéctica en sí. La sociedad, esta misma dialéctica, concede un papel a la práctica humana, al hombre social, que nace de la teoría una construcción intelectual donde se articula la interpretación de los fenómenos presentados como experiencia de esa práctica humana. La historia o las condiciones históricas son determinantes en el desarrollo del conocimiento científico, organización y desarrollo histórico de la sociedad humana. El mundo material en transformación, la concepción histórica de la naturaleza y de la sociedad. De esta manera, el materialismo histórico se constituye en ciencia social y explica la organización y desarrollo de la sociedad humana. Es teoría y filosofía materialista. Algunos aspectos claves del materialismo histórico son que surge a finales del siglo XIX, se denomina también marxismo, en honor a su fundador, a su creador. Es una de las teorías del materialismo dialéctico, con quien comparte la postura del realismo y la pertenencia del sujeto y el espíritu al mundo material. La praxis social construye la realidad, la transforma, la sociedad se une con la naturaleza en la medida en que puede ser transformada y reproducida por el hombre. La perspectiva dialéctica se refiere a la construcción del entorno, a lo material y no a la idea. No teoriza ni justifica la realidad, la transforma como tal. Eso también establece un modelo basado en la lucha de clases, los modos de producción, en la conciencia social. Como componente teórico experimental, el materialismo histórico es una formulación teórica en la composición social,
en el campo social y en el ámbito del conocimiento. Su deficiencia fue carecer de un desarrollo adecuado. Sus enunciados fueron concebidos de forma simple, rasa, y terminó siendo una concepción mecanicista del complejo mundo social. Las relaciones sociales terminaron siendo estáticas. En cuanto a sus modos de producción, estructura base y superestructura, presentaron contradicciones en la forma como se relacionaban. El marxismo dio paso a múltiples interpretaciones, en algunos casos dogmáticas. De esta manera, surge a comienzos del siglo XX, en la misma Alemania, época de cambios políticos y sociales, de doctrinas e incompetencias, lo que se llama la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se fundó en el año de 1923 y pretendió ser un movimiento intelectual para el análisis de los fenómenos sociales y políticos. En el año de 1937, la filosofía social, producto de sus planteamientos, pasó a denominarse teoría crítica, como reacción al neopositivismo y al positivismo imperante en el mundo de las ciencias. Uno de sus principales representantes fue Mark Horkheimer. Justamente uno de sus trabajos literarios establece la comparación entre la teoría tradicional y la teoría crítica, donde en forma detallada también hace una definición del concepto de teoría. Horkheimer define la teoría como un conjunto de proposiciones donde están dentro de un lenguaje formal. Dichas proposiciones no deben presentar contradicciones. Esto es para que la teoría sea correcta. Adicionalmente, hace la integración del campo científico al social. De esta manera, todas las formulaciones y términos claros y la aplicación de prácticas lo que pretenden es eso, ¿no? Esa vinculación con el campo social. Hace también alusión a las proposiciones condicionales. Las presenta como recurso por la posibilidad en el cambio de bagaje teórico, que hace que los hechos observados cambien de sentido y significado, un poco rompiendo esa estructura rígida de las leyes absolutas e incambiables. Posteriormente hace la descripción de la teoría tradicional como concepción rígida, fragmentada, en cuanto al abordaje de la realidad. Describe la inducción, las teorías absolutas, el positivismo, el empirismo, las ciencias naturales como verificación de su postulado, sobre todo la física, y el abordaje de las ciencias sociales desde métodos tradicionales de las ciencias naturales. Habla acerca de la neutralidad aparente del sujeto investigativo y, por supuesto, plantea esa falta de conexión con la realidad social e histórica. En oposición a la teoría tradicional, la teoría crítica surge como crítica a las filosofías imperantes al principio del siglo XX. Se presenta como un libertador también de la sociedad al desenmascarar las verdades absolutas y últimas, incluso contra la sociedad empírica, contra el socialismo, contra la sociología empírica también hace crítica. Toma algunos elementos del pensamiento marxista e incluye la investigación desde la multidisciplinaridad. Ya no solamente son las ciencias naturales, sino amplía los campos de investigación. O sea, no solamente se produce conocimiento en la ciencia, en las ciencias naturales. Plantea la teoría como un proceso social también, y no dentro de una autonomía científica, ¿no? Le quita esa esfera de privada que tenía la ciencia. La teoría crítica también plantea tres principales características, que son la totalidad, la dialéctica y el materialismo. En el caso particular de la totalidad es la parte de esa transformación de la realidad social y su abordaje científico. Una totalidad entendida de los hechos históricos, como hemos venido comentando, el todo
social, producido y reproducido desde sus momentos particulares. No es como lo hacía la teoría tradicional, que partía de una totalidad absoluta e indiscutible. No, aquí se parte desde particularidades que van conformando esa totalidad. Y la conformación de lo teórico con las contradicciones de lo existente, es una forma de confrontar los conocimientos con el cambiante mundo. Yo quisiera concluir con esta presentación hablando de nuestra actualidad teórica, desde donde podemos tener una visión amplia de la historia del conocimiento y sus orígenes, y una crisis presente tardomoderna, algo aún por definir. Tomé dos características de los modelos epistemológicos materialistas estudiados. Una es la teoría como sistema de interpretación y la otra la noción de totalidad. Para algunas definiciones, ¿no?, con respecto a noticias de investigación cotidiana. Con respecto a lo que es la teoría como sistema de interpretación, podemos verificar algunas características con estas noticias. La primera, que cada teoría posee su propio lenguaje de observación en relación con el sentido que tienen algunas determinadas cuestiones según la teoría. Segundo, el sentido científico en referencia a una teoría va a depender de la interpretación que le confiere esa teoría. Tercero, la teoría y la observación dependen del entorno heurístico y de las condiciones históricas, como se planteó al comienzo de la presentación. Con respecto a lo que es el retorno a la noción de totalidad, en la actualidad se puede verificar que el campo científico experimenta un proceso de fragmentación e hiperespecialización. Se debe retomar a la idea de la totalidad que permite vincular esas particularidades con el todo social. La teoría y los criterios científicos deben asumirse como un producto del mundo social. Un poco lo que expresa la frase de Marx sobre una nueva concepción de cualquier ciencia revoluciona la terminología técnica de ella empleada. Mucha vigencia en esta frase. Para concluir, Marx también nos dice un tema muy vigente. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Cuando la labor científica construye conocimiento sobre el mundo social, no debería interpretarlo desde una óptica progresista, ni tampoco desde una carga de barbarie como producto histórico o de irracionalidad como lo planteaba Horkheimer. En la conexión con la sociedad, la labor científica debe transformar el mundo en esperanza.